En este video te voy a mostrar cómo utilizar de mejor forma el compresor óptico. Estamos hablando del famoso LA2A de Teletronics de Universal Audio, que a la hora que estamos grabando este video es totalmente gratuito. Posteriormente no sabremos, pero es un compresor bastante utilizado en voces, el cual pues tiene un color y una nitidez y un calor bastante bonito que le agrega a las voces, pero podemos darle el plus con estos consejos que te quiero dar y que si te interesan, pues quédate en este video y pasemos a pantalla. Antes de comenzar el video quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Antes de comenzar debo de aclarar algo porque ya veo en comentarios alguno que otra persona que dice: oye, pero es que esto no es en todas las voces, que el tratado de voces y la compresión de voces es distinta para cada una. Sí, lo entiendo y lo comprendo perfectamente bien, pero reitero, es una guía, es un proceso que puedes tomar y que te puede funcionar para tomar una mejor decisión a la hora de mezclar. Tú ya, a partir de esto, tú puedes tomar esta decisión de ¿lo hago o no lo hago? Entonces, mencionado esto, pues ya vamos comenzando. En este caso tengo esta voz, la cual es de un rapero llamado Custom One, el cual también grabó la voz aquí. Hay que entender que el compresor óptico es un compresor que tiene ciertas características, como cuáles. Pues estas características son que no responde muy bien a los transitorios. Esta es una parte de la señal que se dispara bastante en amplitud en tiempos muy pequeños. Entonces el compresor óptico no actúa de forma adecuada a los transitorios. Y aquí va el primer punto. Segundo punto, es un compresor que agrega bastante aire, pero toma todo el rango de frecuencias. Y si tienes una señal con bastantes bajos, también puede hacer que el sonido suene como sobrecomprimido o aplastado. Entonces, este es el segundo punto y que vamos a ver también en la pantalla. Entonces, aquí vamos comenzando. En esta voz, yo tengo desactivado pues los procesos previos a los compresores. Aquí tengo dos, que es uno que va a entrar con la voz limpia y la otra sin procesos previos. Ok, entonces el primer punto que te quiero mencionar es, antes de pasar cualquier sonido por este compresor, limpiar en este caso la voz. En este caso yo utilicé un filtro para delimitarlo y que el compresor pueda actuar de mejor forma. Posterior a ello, como ya dije, el compresor LA2A, que es un compresor óptico, no actúa de mejor forma en los transitorios. Entonces, ¿qué pasa? Hay que eliminar primeramente transitorios muy altos de la señal para que el compresor pueda funcionar de forma más adecuada, mucho más tranquilamente y tenga una esencia de que viene más al frente la señal que estamos pasando por ese compresor. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a reproducir y tengo lo que es el compresor que está comprimiendo picos y el filtrado de señal. Si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores, que se adentran por el alma causando más dolores, que al final de cuentas combinan las emociones, tentaciones, más pasiones, muerte en vida, alcoholes más... Puedes notar que el compresor no está comprimiendo mucho, a pesar de que solamente son picos, está comprimiendo entre -2, -1 decibel, o sea, no es mucho, reitero, es un compresor que previo a el LA2A, el compresor óptico, lo estamos limpiando para que pueda actuar de mejor forma, por lo mismo de los transitorios. El filtrado es para que la señal que esté por debajo no se meta al compresor y estas puedan pues también activar el circuito de detección y empiece a comprimir de una forma que no queremos. Entonces, previamente puedes limpiar tus señales para las voces de esta forma. Un filtro, un compresor muy sutil para eliminar esos picos y también agregar un poco de saturación. La saturación lo que va a hacer es pues añadirle un poquito más de peso para que añada cohesión. Entonces, ya agregando la saturación. Si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores, que se adentran por el alma causando más dolores. Ya tenemos una voz más definida, más detallada
y bien delimitada, ¿no? Entonces ahora lo que quiero que entiendas es que voy a utilizar ahora sí el compresor que va a tener la voz ya con estos procesos previos, y voy a tener otro compresor que es este de abajo, el cual voy a desactivar todos los procesos de arriba y voy a hacer un bypass para que escuches. Entonces, poniéndote en contexto, este es el que va a recibir toda la señal ya limpia, bien procesada, y este es el compresor que va a recibir totalmente la señal en seco, o sea, totalmente. Entonces, si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores, que se adentran por el alma causando más dolores. Ahora voy a desactivar. Si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores. Si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores, que se adentran por el alma causando más dolores, que al final de cuentas combinan las emociones, tentaciones, más pasiones, muerte en vida, alcoholes, más temores, ahogado en una cantina, pudiendo vivir y soñar en una vida alicantina, prefieres vivir metido en depresión con más mentiras. Ahora vamos poniendo un criterio. Cuando nosotros utilizamos el compresor que tiene los procesos previos, la voz suena con más dicción, más clara, más fuerte y mucho más detallada. Este es el primer criterio. El segundo criterio, el compresor que no recibe procesos previos, suena más suave, pero más oscura. ¿Por qué? Porque, reitero, estos procesos previos es limpieza y controlar. Entonces, también se nota mucho que el compresor sin los procesos previos hace como una forma de sobrecompresión por los transitorios que te comento. Este compresor no suele capturar los transitorios de mejor forma. Entonces, aquí ya no es de que, lo estoy utilizando mal, no, sino que puedes generar contraste. ¿Sabes qué? Quiero una voz más suave, más oscura, no le meto procesos previos. Quiero una voz mucho más detallada, más definida, más presente, más clara, aireada, meto procesos previos al compresor y por ende este actúa mucho mejor. De hecho, este compresor tiene un realce en frecuencias altas y también su curva de compresión es bastante suave, bastante soft. También tiene un ligero realce alrededor de 50-60 Hz, pero es muy ligero, es casi lineal. Entonces, esto es lo que quiero que entiendas. Un proceso previo a este compresor te puede generar una voz mucho más agresiva. Sin procesos previos te puede generar una voz más oscura, pero más tranquila, más suave. Entonces, tomando este criterio, tú decides cuál tomas, cuál dejas o qué implementas. Incluso puedes utilizar otro proceso antes de pasarlo por el compresor, pero te va a funcionar perfectamente bien. Ahora lo vamos a poner en contexto con la instrumental. Vamos a escuchar, vamos a poner primero el compresor con procesos previos y posteriormente vamos a estar haciendo el switch entre sin procesos y con procesos. Entonces vamos a reproducir y vamos a escuchar. Si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores, que se adentran por el alma causando más dolores, que al final de cuentas combinan las emociones, tentaciones, más pasiones, muerte en vida, alcoholes, más temores, ahogado en una cantina, pudiendo vivir y soñar en una vida alicantina, prefieres vivir metido en depresión con más mentiras, de esas que nos sanan con la droga más furtiva, de esas que solo un momento se te olvida, de esas que te convierten en proyecto suicida, que cuando el efecto baja no sabes lo que hacía. Si escribo estas letras para que la colecciones, como todas esas canciones que hablan de amores, que se adentran por el alma causando más dolores, que al final de cuentas combinan las emociones, tentaciones, más pasiones, muerte en vida, alcoholes, más temores, ahogado en una cantina, pudiendo vivir y soñar en una vida alicantina, prefieres vivir metido en depresión con más mentiras. Puedes notarlo ya en contexto con la instrumental. El compresor que tiene procesos previos mejora su dicción, mejora su claridad, más dureza. Con el compresor que no tiene procesos previos, este compresor está actuando de forma muy sutil, se le va un poco la dicción a la voz y se siente sobrecomprimido. Es muy sutil, pero hace cambios bastante radicales. Entonces, reitero, aquí tú decides cuál elegir, si el de arriba o el de abajo, con procesos previos o si sin procesos. Entonces, hasta aquí este video. Deja aquí abajo en comentarios qué más procesos utilizas tú previamente a la compresión, justo nada más con este compresor,
qué otras cosas sueles agregar o quitar para que demás productores puedan leer los comentarios y pues se nutran de información y podemos compartir todo esto a demás personas. Entonces, ahora sí, sin más que decir, sabes que estoy ofreciendo servicios de mezcla, máster, clases online. Si te interesa aprender los procesos de mezcla a máster completamente, puedes acceder a mi Instagram o mandarme un correo pidiendo toda la información, donde tenemos las clases particulares. También está mi curso de Compresión Pro ya disponible en la página de Compresión Pro. Y ahora sí, pues solamente practica, estudia y genera tu propio criterio. Y nos vemos en otro video.